Hablemos de tú a tú, la parte 2 sobre la importancia de conocer tu historia de familia. Quédate aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. ¿Qué tal estás? Bueno, en este rico viernes ya de tranquilidad, ya los niños entraron a la escuela, tú ya estás pues más en la rutina, más en el día a día, y yo te doy la más cordial bienvenida por donde quiera que tú nos estés escuchando, ya sea a través del 1040 de AM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, o posiblemente estás donde, del otro lado del mundo, o seguirás de vacaciones o vendrás para Guadalajara, yo no sé, pero tal vez nos estás escuchando desde tu oficina o desde cualquier lugar del mundo a través de las diferentes plataformas que tenemos para ti, www.radiomujer.com.mx, a través de nuestra app, ya la bajaste, es muy sencilla, Radio Mujer, la bajas y la vas a poder tener desde tu celular, le pones play y puedes escucharnos toda la programación, puedes estar metida en Facebook, vas a estar escuchando la programación, es fantástica esta aplicación, así es que bájala para que podamos estar hablando de tú a tú y bueno, tenerte aquí más cerca. También puedes mandarnos un WhatsApp al 3310 190712. Yo soy Patti López Ramos y bueno, me encantan los temas que tienen que ver con las familias, que tienen que ver con este mapa del tesoro que yo le llamo. ¿Te acuerdas que el mes pasado hablamos de la parte 1? Nos quedamos picados, recibimos muchos comentarios que siguiéramos hablando de este tema. Pues aquí estoy para poder seguir conversando contigo. Y el por qué es importante que conozcas tu historia familiar. Y ¿sabes qué? Qué mejor también que se la hagas saber a tus hijos, a tus nietos, porque de ahí se van entendiendo muchas cosas, podemos empezar a descubrir cuáles son las situaciones que nos pueden ser más vulnerables, cuáles son esos códigos en la familia que se han escrito de cierta forma de acuerdo a eventos familiares que han sucedido. Yo te decía el programa anterior que tenemos nuestra mente inconsciente y nuestra mente inconsciente familiar, que es todo ese mapa, todo ese jardín donde se guarda los recuerdos de la familia, los eventos importantes que han dejado huella, los que quizá fueron muy dolorosos y nos hicieron cerrar el corazón ante ciertas circunstancias, ciertas cuestiones, o actuar de tal o cual manera por la experiencia que no tuvimos nosotros, pero sí tuvieron posiblemente mis abuelos, mis bisabuelos, y entonces de ahí se empezó a generar una forma de actuar de acuerdo a ciertas creencias o posiblemente de sucesos que en esa familia marcan la historia y se va dando. ¿Te acuerdas? Más o menos estoy como recapitulando el programa anterior, donde tú eres parte de ese inconsciente familiar, la memoria inconsciente familiar, donde ahí, como está todo lo que se ha vivido, y ya sé, la pregunta típica que me hacen es, oye, pero si yo no conocía a mi bisabuela, bueno, no la conociste, pero tal vez conociste a tu abuela, o a tu mamá, o a tu papá, y que fueron criados por tu abuela, por tu bisabuela, y que, por supuesto, muy acorde a cómo les tocó la vida, ¿sí? Cómo les llegó la vida, cómo tuvieron que ir enfrentando ciertos sucesos. Entonces, eso se va trasminando en la memoria inconsciente familiar con la que tú cuentas también. Yo también les hablaba del ADN emocional, donde
acorde a ciertas situaciones, se van generando, para mí más fácil hablar como de códigos, códigos que nos hacen actuar de tal o cual manera. Te voy recordando un poco, yo te decía, es como en una ocasión llegó una consultante, una paciente, porque su problema era que nada más no daba una con las parejas que tenía, ¿sí? O al final resultaba que eran casados, o era gente que empezaba con ella y por una situación terminaban yéndose. Siempre se tenía el tino para conseguir al imposible, ¿sí? Y cuando fuimos explorando este mapa del tesoro, esta memoria inconsciente familiar, también a través lo podemos hacer de el genociosograma o árbol genealógico mayor conocido. Y fuimos dando con su bisabuela que ella quedó viuda a muy temprana edad, completamente enamorada de su esposo. Entonces, esto la llevó, ¿no?, a que no creyera en el amor. Dolía tanto amar, porque si amas y se te van, pues mejor ya no ames. Es como si se cerrara el corazón para el amor de pareja, con ese sentimiento de abandono, de se murió, me dejó con 11 hijos y eso fue sumamente doloroso. Entonces fuimos explorando en este árbol genealógico, vimos que la mayoría de las mujeres en su familia terminaban o no empezaban relaciones de pareja por este mandato inconsciente. Entonces te vas dando cuenta cómo el suceso de esta persona va teniendo implicaciones en las distintas generaciones. En este caso era la bisabuela y por supuesto que no conoció a su bisabuela. Mas, sin embargo, hay un vínculo inconsciente entre esa historia que dejó huella de donde se cierra el corazón para el amor de pareja, ¿no? Entonces, antes de que te enamores demasiado, pues algo sucede, algo pasa, porque hasta la elección de pareja, que ya le hemos platicado, es inconsciente. O sea, ¿qué me atrae? Me atrae lo conocido. Sí, si nosotros ya hemos hablado muchas veces de la elección de pareja contigo y te hemos compartido que bueno, esta elección inconsciente, no podemos amar lo que no conocemos. Entonces generalmente viene de patrones aprendidos donde hay personas en nuestro entorno familiar, ¿no?, que son, las parejas son el amor de mi mamá, o sea, mi papá o su pareja, cómo llevaban la pareja los abuelos, en fin, toda esta serie de patrones de pareja, pues uno los trae ahí de manera inconsciente. Entonces va eligiendo a alguien que se asemeje a lo conocido, ¿sí? Entonces todo esto lo íbamos hablando. Entonces el que tú conozcas la historia de tu familia te va como a poner antenitas, decir, claro, me estoy enamorando de los mismos hombres, en caso que son similares a los hombres que han estado en mi familia, ¿sí? Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? De esto justo vamos a hablar. Es Viernes Rico, vámonos al corte y regresamos de volada. Quédate aquí. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, qué rico viernes. Además me encanta este horario porque es tardecita, todavía no es de noche, te estás preparando, tal vez estás regresando del trabajo y estás acompañándonos. Fíjate que estamos hablando de la importancia de conocer la historia familiar y es la segunda parte, ¿eh? Si quieres, escucha la primera parte. Sabes que todos nuestros programas están en YouTube. Es muy sencillo, te metes a YouTube, a nuestro canal de Radio Mujer,
GDL. Ahí te vas a lista de reproducción, está toda la programación, todos los programas, pero vete al mío, ¿no? El de Tú a Tú. De ahí está hasta el último, porque al principio están los primeros programas. Tú vete hasta el último y ahí vas a encontrar la importancia de conocer tu historia de familia, parte 1. Bueno, entonces, en el bloque anterior estábamos comentando de que cómo elegimos a nuestra pareja muchas veces en base a lo conocido, al tipo de hombres con los que yo he convivido, que están ahí, independientemente de si las historias fueran buenas o malas, pues es lo conocido, es lo que reconozco y es lo que en ocasiones atraigo cuando no conozco mi historia de familia, no conozco cómo se fue pasando la vida, ¿sí? Aquí lo más bello de que conozcas tu historia de trabajo y además lo más difícil es que no juzgues. O sea, no podemos decir si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien. Es lo que hay, es como fue y lo que tú hagas con eso va a depender de ti, ¿sí? Entonces, aquí no podemos hablar de si lo hicieron bien o mal. Es como se te fue a ti llegando la vida con esas historias, a veces difíciles a cuestas, pero son las que de alguna manera u otra fueron resolviendo y tú llegaste aquí y estás en el 2018, ¿sí? Con todo lo que haya pasado en la familia. Entonces, yo te decía que hay una memoria inconsciente familiar y fíjate, porque aquí entra algo que es sumamente interesante, que tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Ese grillito que está diciéndonos si hacemos algo o no lo hacemos. Pero de acuerdo a la psicología transgeneracional, la conciencia es el órgano de equilibrio para lograr pertenecer a nuestro sistema familiar. Entonces, el ser humano es biopsicosocial, ¿sí? Todos tenemos derecho a pertenecer a nuestra historia de familia, perdón, a nuestro sistema familiar. Entonces, como somos biopsicosociales, somos parte de un sistema. Entonces, nos interesa mucho el sentirnos pertenecientes a. Y si yo te decía que la conciencia es ese órgano de equilibrio para que te sientas perteneciente a, significa que cuando hacemos más de lo mismo que han hecho en la historia de mi familia, me voy a sentir como parte de ellos. Y es algo que nosotros llamamos buena conciencia. Y la buena conciencia no tiene nada que ver con lo positivo, con lo sano. No, es que nos sentimos como niñas buenas, como niños buenos, que nos estamos portando igual que todos. Entonces, eso, pues, que implica que no voy a ser tan juzgada, porque si todas las mujeres no tienen un hombre a su lado, y yo tampoco, pues todas somos así. Y me siento bien porque así son las mujeres de mi familia, aunque esto es de manera inconsciente. O por decir algo, si todos estamos bien pobres, todos, qué bárbaro, qué trabajo cuesta, y le echamos la culpa al gobierno, al patrón, a todo, ¿no? Y de repente nos empieza a ir bien, ¿sí? Hasta pena nos da decirles a los de nuestro clan, no, es que a mí sí me va bien, independientemente del gobierno y del patrón. O sea, yo sí le he sabido hacer. Entonces, fíjate qué contradictorio, algo que puede ser muy positivo, sentimos esa incomodidad. Entonces se convierte en una mala conciencia. Y como yo te decía, esto no es de la buena, es la sana. Y la mala es la negativa. No, la buena es la que me hace sentir como inocente, como pues es que todos somos iguales. Cuando tú dices, ay, es que pues sí, así nos está yendo a todos, sientes como hasta alivio. Y no porque te guste que te está yendo mal, pero lo sientes como, pues somos todos, ¿qué podemos hacer? Como si no hubiera nada.
pero cuando haces cosas diferentes y a ti te va bien, ¿sí? Se siente cierta incomodidad en el caso que te acaba de platicar, ¿no? De la cuestión económica, de la abundancia y prosperidad económica. Entonces se genera una mala conciencia porque causa malestar. Pero, oh sorpresa, la mala conciencia es la del adulto, la que se puede independizar, la que se puede permitirse ser diferente. Entonces, tú decides si vas a hacer lo mismo que hacen los de tu familia, ¿sí? Y pues te vas a sentir inocente, parte de, pero posiblemente te esté llevando el traste igual que a todos, ¿sí? Pero te sientes de una manera como infantil, porque así es. Entonces, cuando logras hacer algo diferente, cuando conoces tu historia de familia y dices, ay, con razón me siento incómoda de yo sí tener pareja, a pesar de que todas las mujeres de mi familia no tienen. Y ahora entiendo que la bisabuela dejó como ese mandato inconsciente de no te enamores porque el amor duele. Y si no quieres que te duela, pues entonces mejor no te enamores. Entonces, de esa forma, vamos como comprendiendo que hubo un evento, hay un evento en la familia que marcó, y de ahí se empiezan a generar códigos, creencias, formas de actuar ante situaciones similares, ¿sí? Llámale pareja, llámale prosperidad económica, llámale mala suerte, ¿no? En fin, una serie de cosas que se van como repitiendo ante un evento de la familia, ¿no? Cuando eso se queda como secreto, porque ¿qué es lo que guardan las familias así como bajo llave, que nadie se entere? O los secretos que avergüenzan, ¿sí? O lo que duele, o los innombrables. Sí, ya no se habla de quién falló en la familia. Pero fíjate qué curioso, porque todo eso se queda en la memoria inconsciente familiar. Y si todos tenemos el derecho de pertenecer, pareciera que alguien de la familia levanta la mano y con tal de que se le recuerde a esa persona que se está excluyendo del sistema, sin conocerlo, va repitiendo la historia de familia. Lo va haciendo exactamente igual. Sí, y lo peor del caso es que a veces está cargando con cosas que no le corresponden. Se siente como con una tristeza profunda. Y cuando ves alrededor de su vida, pues todo está en orden, todo está correcto y no es congruente esa tristeza que siente. Y tal vez es una tristeza que nunca se habló dentro del sistema familiar. Tal vez fue un suicidio que sucedió, pero no se dijo nada, se guardó en secreto. Es más, hasta ni se le cuenta como hijo de la abuela, ¿no? Porque pues cómo lo logró hacer. Y hay un nieto y hay alguien que es como si llevara ese dolor, esa tristeza y lo estuviera viviendo nuevamente. Entonces, esto está difícil de explicar, fácil de sentir, ¿sí? Entonces, cuando tú vas conociendo tu historia y la respetas, algo que yo he hecho mucho hincapié es que no se juzga, es lo que hay, es lo que nos tocó, ¿sí? Entonces, es simplemente como para comprender, para tener toda la información y que tú te puedas dar cuenta de que, o sea, no se hablaba del tío Felipe porque era homosexual, o porque se suicidó, o porque dejó a la abuela y es el innombrable, ¿no? Entonces empiezas a comprender tal vez el rencor que se tiene en la familia hacia los hombres o hacia el dinero o hacia la gente que le va bien o a tantos temas que se pueden dar que esto
te lleva a ir comprendiendo y respetando lo que no es de tu época, si vienes de ahí, pero no te está sucediendo a ti. Y fíjate entonces, estábamos hablando de la buena y la mala conciencia y cómo el sistema familiar es bellísimo porque siempre nos da como esa oportunidad como para poder integrar a los de los que no se habla, ¿sí? Todo esto ya no me lo estoy sacando de la manga. Bert Hellinger es uno de los pioneros en constelaciones familiares y quien da a conocer el método, porque ahí se da mucha claridad de esta conexión entre el pasado y entonces y el presente y aquí y ahora. Me voy a ir a un corte, vamos a la mitad del programa, 33 10 19 07 12. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estás en tu programa de tú a tú, hablando sobre la familia. Y aquí nadie se salva, porque todos venimos de un papá, una mamá, unos abuelos paternos, unos abuelos maternos, unos bisabuelos de ambas líneas, paterno y materno, tatarabuelos, chosnos. Bueno, a mí quien me diga que no viene de toda esa línea, pues que me mande un WhatsApp. Y seguramente va a ser interesante porque tal vez es la robot Sofía que estuvo hace poquito aquí en Guadalajara. O un extraterrestre. Pero realmente los naturalitos sí venimos de toda esa gama, toda esa red. Yo te decía en el bloque anterior, estábamos hablando de la buena y la mala conciencia y que todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar. Y que esto de lo que te estoy hablando mucho tiene que ver con constelaciones familiares, que Bert Hellinger es quien da a conocer el método. Pero antes de Bert Hellinger hay muchos autores que ya hablaban de esta relación, Borsomenaghi también. Bueno, hay de este inconsciente familiar donde hay esta vinculación entre el pasado y allá y entonces y en el aquí y ahora. Y regresando a lo que nos decía, nos dice, todavía vive el señor Bert Hellinger, que hay varias leyes que si las familias siguiéramos esas leyes, las leyes del amor, sí, los órdenes del amor, no tendríamos tantas broncas después. ¿Y cuáles son ellas? Eso te hablé también un poquito la vez pasada, pero me quedé con uno nada más, con todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar. Y es lo que yo te decía, que a veces por vergüenza, por prejuicios, por dolor, excluimos a personas que pertenecen a mi sistema familiar. ¿Y quiénes son? En primera instancia, son todas las personas que llevan esa misma sangre que tú. Tus hermanos, tus papás, los hermanos de tus papás, tus abuelos, los hermanos de tus abuelos, tus bisabuelos, los hermanos de tus bisabuelos, tus tatarabuelos, los hermanos de tus tatarabuelos, tus chosnos, los hermanos de tus chosnos. Entonces, estos, los lazos sanguíneos. Pero ¿sabes qué? También pertenecen al sistema familiar. Todas aquellas personas que dieron lugar para que tú llegaras a la vida. ¿Cómo es esto? Sí. Por ejemplo, si mi abuelo quedó viudo, sí, y eso le dio la oportunidad de casarse con mi abuela, su primera esposa también pertenece a mi sistema familiar, a esa memoria inconsciente familiar, ¿sí?, de la que hemos estado hablando. Sí, entonces las primeras parejas, ¿no?, los pertenecen al sistema familiar porque se encuentran dentro de la memoria inconsciente familiar.
¿sí? También aquellas personas que dieron como un golpe fuerte a la familia, ¿sí? Es que puede ser el asesino, ¿sí? de, de mi tío, abuelo, ¿no? En todas las familias, si te vas 4 o 5 generaciones atrás, hay de todo. Ha habido muertes a temprana edad, ha habido excluidos, ha habido asesinatos, ha habido crisis económicas, posiblemente han vivido ciertas guerras. Entonces son golpes que han dejado huella en la memoria inconsciente familiar y por eso ellos pertenecen a nuestro sistema familiar. Entonces, porque han impactado en la memoria, han dejado esa huella y de ahí, como yo te decía, se van generando ciertos códigos, ciertas formas de actuar, ciertas creencias, ciertas actitudes ante la vida, ante tal o cual circunstancia. Entonces, todos tenemos el derecho a pertenecer a nuestro sistema familiar, el darles un lugar, el poder decir sí, o sea, si no hubiera sido por el divorcio de mi abuelo o de mi papá con tal señora o de no se hubiera podido casar mi mamá. Entonces es como desde ese respeto que nos lleva bien al poderlos cerrar, al poderles darles ese lugar. Entonces, en este sentido, el primer orden del amor que le llama Bert Hellinger, todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar. El siguiente, el orden en la familia, primero en hecho, primero en derecho. Entonces, esto es fascinante. Quien llega a la vida, en primer lugar, es el que tiene mayores derechos. Y esto, ¿cómo lo complicamos? Por ejemplo, en el tema de la familia con hijos, ¿sí? Donde ya se le da la prioridad a los hijos y nos olvidamos de la pareja y se provoca un caos en el sistema familiar. O también que de repente nos creemos que somos los papás de nuestros papás y empiezo yo a tratar, y siempre he tratado, ¿no? De hacer mi santa voluntad y de no tomar en cuenta y creerme que soy la mamá de mi mamá. Entonces, pues, qué peligro, porque hay alguien que se queda huérfana. Si fuera así, entonces yo me quedo huérfano, porque si yo me creo la mamá de mi mamá, entonces me quedo sin mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo el ir respetando esas jerarquías, donde primero son los padres, ¿sí? Después viene el primogénito, luego el segundo hijo, el tercero, el cuarto, el quinto, el último hijo? Esto es bien importante que lo puedas comprender, que el ser el quinto no significa ser de menor calidad que el primero, ni tener menos prioridades, sino que es como nos fue tocando la vida. Si tú eres la segunda esposa o el segundo esposo de tu pareja, esto no significa que eres el de segunda, no, es que llegaste en segundo lugar. Y cuando tú lo llegas a comprender de esa forma, te dejas de pelear con el primero, porque entonces vas comprendiendo que, ay, gracias a Dios que se fue, porque si no se hubiera ido, no tendría este bombón que tengo a mi lado, esta pareja que tengo. Entonces lo empiezas a mirar desde otra manera y dejas de competir con él o con ella, ¿sí? Entonces queda claro lo de las jerarquías, ¿sí? Lo de las prioridades. Me voy a ahondar un poquito más de la prioridad. La prioridad es, ya te decía yo, en la pareja primero es la pareja y después vienen los hijos. ¿Y qué pasa si cuando ya hay una pareja que tenía hijos previamente, entonces ahí se cambia el orden? ¿Te acuerdas que te decía primero en hecho, primero en derecho? Sí, si primero son los hijos entonces la prioridad van a ser los hijos antes de la segunda pareja, ¿sí? Esto yo sé que de repente causa ruido, pero te vas a sentir más tranquila o más tranquilo
si llegas como a comprenderlo y a vivirlo de esa manera. Y además, cuando son los míos, los tuyos y los nuestros, pues es más fácil, porque si tu pareja tiene hijos de su primer matrimonio, yo hablo matrimonio en base a la unión, no me refiero a firma de papeles o que sea de la iglesia, no, o sea, me refiero a una vinculación fuerte, donde estuvieron y crearon, dieron vida a hijos. Entonces, cuando son los tuyos, los míos y los nuestros, pues es más fácil comprender que va a haber prioridad en los primeros hijos que en ti, ¿no? Cuando está, como quien dice, equilibrado el asunto, ¿no? Después viene la relación de pareja y después los hijos que vienen después de esa relación, ¿no? Ojo, aquí no es que quieras más a unos ni a otros, pero sí es conforme fueron llegando a la vida. El tercer punto en los órdenes del amor es el equilibrio entre el dar y recibir. Este me fascina, porque el equilibrio, cuando tú das demasiado, ¿sí?, y la otra persona no te puede corresponder, generalmente se causa mucho enojo y se van, ¿sí? Se enojan tanto porque no pueden corresponder a lo que están recibiendo. Entonces se fractura la relación de pareja. Esto tiene mucho que ver en las relaciones de pareja, en las cuestiones del trabajo. La única relación que jamás vamos a poder igualar entre el dar y recibir es la de los padres hacia los hijos. Porque los padres, ¿qué fue lo que nos dieron? Pues la vida. Sí. Y no hay manera de poderles dar la vida a ellos. Entonces, ahí siempre es el poder recibir y lo que hay, lo que hay ahí, no lo que me hubiera gustado que tuviera. O sea, muchas veces nuestros padres nos dan lo que pueden, la mayoría de las veces. Y de lo demás, ya como adulto, pues ya hazte cargo tú. Si te sigues quejando de que es que mi papá nos abandonó y mi mamá, primero trabájalo en terapia, sí, porque hay una herida que hay que sanar. Pero ya a tu edad, si eres adulto, pues ya dices, bueno, ¿qué sí me dio? Y de lo que sí me dio, puedo entonces hacer mucho. Y sabes que si te dio, eso es inevitable y no se puede discutir la vida. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Sí? Entonces, de ahí nos vamos a ir a un corte. Ya nos vamos al tercer corte, al tercer bloque. Rapidísimo nos vamos. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Que no se pierda el motivo para felicitar a Víctor Reyes, mi compadre. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Que vayas disfrutando la vida paso a paso. También a una mujer espectacular, Mayra Josefina Burgos, que además de tener esa luz propia y compartirla, tiene una familia muy, muy, muy bonita, muy hermosa. Un abrazo muy, muy fuerte. También Daniela Goncalves, muchas, muchas felicidades. A Laura García, Juan Carlos Barriga, disfruten mucho la vida, que siga llenándose de bendiciones todo lo que van haciendo. El sábado también es cumpleaños de Mariana Casén. Bueno, Marianita, un muy, muy, muy fuerte abrazo, muchas bendiciones, mucha luz en tu vida, mucha salud. Un fuerte, fuerte abrazo. Y Sergio Cano, ayer fue su cumpleaños, así es que hay que felicitarlo de cualquier manera. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Sergio, y Graciela Córdoba y Alejandra Moreno. Muchas, muchas felicidades. Hay que hacer algo muy bueno con la vida.
y disfrutando. Seguimos con ella. Bien. Ay, ¿qué tal? Ella es el último bloque. Yo andaba aquí emocionada platicándoles de todo lo que tiene que ver con el por qué debemos de conocer las historias de familia. Y sabes que algo también muy interesante son los síndromes de aniversario. Sí, ¿esto con qué se come? Pues te voy a ir explicando. Yo te decía que todo está ahí en la memoria inconsciente familiar, pero sabes que los inconscientes son atemporales. Ellos no distinguen entre pasado y presente, entre aquí y allá. En el inconsciente todo se vive como si fuera en este momento. Y el síndrome de aniversario está en ese inconsciente, en esa memoria, porque cuando hay eventos que se enfrentaron, que son muy dolorosos, situaciones también emocionalmente dolorosas, dejan esa huella y coinciden con fechas, con edades, con meses a veces, donde lo que sucedió hace cuenta que es como si reviviera. Sí, esto es difícil de explicar. Él hace referencia a las memorias e información presentes en el inconsciente familiar de una familia, de un clan, que se activan y se repiten cíclicamente y coinciden en fechas, en eventos significativos, en situaciones concretas. Se trata de una carga transgeneracional inconsciente correspondiente a sucesos traumáticos no asimilados en el momento que sucedieron. Esa memoria inconsciente se transmite de generación en generación y va buscando nuevas oportunidades para que ahora sí se resuelva. Es difícil de explicar, pero te voy a decir, hay estudios, no me lo estoy, como te digo, yo no estoy inventando nada, ahora sí que he estudiado mucho y esto ya se ha hablado desde la primera persona que habló del tema de los síndromes de aniversario, es Josephine Hilgard. Y después dio a conocer más sobre este tema Anna Anselin Schutzenberg. Y puedes buscarlo porque es muy interesante también cómo se van formando esas cuentas familiares, esos pendientes. Entonces, fíjate, ¿a poco no se nos facilita mucho la vida cuando conocemos nuestras historias familiares? Porque posiblemente si no se pudo resolver en ese momento, hoy se le puede dar lugar en nuestra mente inconsciente. Ahora, también es importante aclarar que la memoria inconsciente no es exactamente como un oráculo donde es cómo pasó, sino cómo se vivió en la familia. Y esto lo quiero decir porque, desgraciadamente, muchas personas que se dedican a hacer constelaciones familiares lo hacen como si fuera algo mágico, como si fuera algo esotérico, y eso lo desvirtúa mucho. O sea, todo este método tiene bases teóricas muy bien fundamentadas y puedes buscar a distintos autores. Ya te dije, por ejemplo, a Anna Anselin, la puedes buscar, a Bert Hellinger, a Pedro Moreno, a Borsomenagui también, para que vayas comprendiendo todas estas vinculaciones. Fíjate algo hermoso que es: el inconsciente tiene buena memoria y marca los acontecimientos importantes del ciclo de la vida por repetición de fecha, su edad. Esto lo dice Anna Anselin Schutzenberg. Y así es, porque si de repente vamos explorando un árbol genealógico y resulta que a mi abuelo se le muere, o al bisabuelo en un accidente, un hijo a los 21 años, y luego en esta generación, o quizá la de arriba, también a los 21 años se muere el primogénito en un accidente, y luego saltas tal vez una generación y se vuelven a repetir esos sucesos que dieron como ese golpe o esa huella. Entonces, cuando tú conoces, esto no es de que, a ver, Pati, entonces si eso pasó, mi hijo tiene 21 años y va a pasarle, no,
no se trata de eso, pero muchas veces vamos cargando situaciones similares. Por ejemplo, en una ocasión me tocó atender a una mujer que quería divorciarse. De repente, de estar perfectamente bien con su esposo, a los 35 años se despertó y dijo, ya, o sea, no, es que ya me quiero divorciar, ya no aguanto más a este hombre que tengo al lado, ya mi vida es insoportable, y lo vivía realmente como si ella lo tuviera, cuando decías, bueno, pero una semana antes estabas perfectamente bien, ¿por qué te despertaste? Y fue este sentir, y empezamos a explorar. Y qué curioso, su abuela también se divorció a los 35 años, ¿sí? Empezó a seguir explorando y resulta que su bisabuela quedó viuda a los 35 años. Entonces, cómo esos eventos que marcan en la familia de repente pueden aparecer en ese inconsciente familiar y estar vinculados contigo. Entonces, si tú conoces tu historia de familia, puedes decir, a ver, espérame, entonces esto no es mío. Esto le sucedió a algunas de las mujeres de mi familia a los 35 años, que fue momento cuando se quedaron sin pareja. Entonces estoy viviendo ese sentimiento, pero yo sí tengo una pareja al lado, yo sí tengo una buena relación y puedo estar en mala conciencia. ¿Te acuerdas que te platicaba en el primer bloque de lo que es la mala conciencia? Que es hacer algo diferente de lo que hacen mi familia. Y puedo continuar y luchar por mi matrimonio. No tengo por qué tirar la toalla a los 35 años. Entonces, fíjate qué interesante, porque entonces ya vas conociendo cuál es la parte de que conozcas tu historia de familia. Pero estamos hablando de puras tragedias. Pero también en las historias de familia hay muchos éxitos, hay muchos tesoros, hay muchos recursos que si las vamos conociendo, pues sabes que esas sí conviene hacerlas nuestras. Todo eso positivo, todo eso rico emocionalmente hablando, todas esas ganas de seguir en la vida, la resiliencia de mi familia. Resiliencia es, después de haber pasado un evento trágico, ¿cómo lo puedo ahora vivir? ¿No? ¿Cómo me hace más fuerte? Entonces, cuando vamos conociendo ese mapa del tesoro, podemos conocer tanto lo que dejó huella de forma dolorosa, como los recursos que no estoy aprovechando. Así como mi papá era trabajador, así mismo puedo ser yo. Así mismo como mi mamá tenía una bonita relación de pareja con mi papá, pues de ahí vengo también. Entonces no se trata nada más de hablar puras tragedias y puras cuestiones que decimos, ay, Dios me libre que me pase igual que le pasó a mi familia. No, también hay que tomar lo bueno que hay y reconocerlo. Pero aquí te vuelvo a decir, sin juzgar. Cuando tú conoces tu historia, wow, te vas a enamorar de tu familia sin juzgar. Porque a pesar de todo lo que vivieron, pues yo estoy aquí vivita y coleando. Entonces hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Y las no tan buenas déjalas con ellos, respetando su toma de decisiones, cómo lo pudieron hacer, cómo sabían hacerlo. Y tú de todo eso puedes aprender. Me da muchísimo gusto haber hablado de tú a tú aquí contigo. Y quiero agradecer a David Villaseñor, que está aquí en Controles, a Rosy Muñoz, a Norberto, a Giovanni y sobre todo a ti que estás del otro lado del micrófono. Te mando un beso y un abrazo fuerte. Ya es fin de semana. Vámonos, disfruta tu fin de semana. Vámonos. Y quédate con nuestro coach online. ¿Y quieres que siga diciendo cosas? Pues sigo diciendo cosas, porque creo que nos falta otro poquito de tiempo. Pero es para que tú te la pases muy, muy bien este fin de semana. No me quiero ir, ¿se fijan? Pero ya me tengo que ir. Es fin de semana. Te espero el lunes para hablar de tú a tú.